esta clase. Hemos visto la doctrina de bautismos y entramos ahora a la imposición de las manos. Quiero comenzar con Hebreos para continuar con el pensamiento que explica Hebreos. Hebreos capítulo 6, verso 2. Hebreos 6, verso 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos. La imposición de las manos tiene 4 propósitos en la Biblia. La imposición de las manos tiene 4 propósitos en la Biblia. ¿Alguien alguna vez en su vida ha escuchado la clase de la imposición de las manos? Levanten, ¿quién nunca la ha escuchado? Okay, wow. Muy importante. ¿Alguien ha visto cómo imponen las manos en el mundo religioso? Okay. Es importante entender la doctrina de la imposición de las manos para comprender el uso que tenía en el Antiguo Testamento y el uso que tiene en el Nuevo Testamento. ¿Ok? La imposición de las manos. 4 cosas. Las manos se imponían para consagrar y a veces para bendecir. Las manos se imponían para sanar. Las manos se imponían para conceder dones espirituales. Porque hay dones espirituales temporales y hay dones espirituales, ¿verdad? Permanentes. Hay dones espirituales temporales solamente por un poco de tiempo y los permanentes que perciban hasta el día de hoy. Y la imposición para la encomendación que se utiliza el día de hoy en la Iglesia de Cristo en el aspecto de encomendar a alguien. Muy bien, vamos a ver esto de la imposición de las manos. La imposición de las manos nace en la idea de la bendición y de pasar algo de una persona a otra. Fue José quien bendijo a su descendencia y impuso sus manos cuando oró. Poner las manos sobre algo indica bendecir. Cuando traían los niños a Jesús, imponía las manos sobre ellos y los bendecía. Pero si de ellos es el reino de los cielos, indica solamente el hecho de bendecirlos nada más. Era una costumbre judía. Se impone las manos sobre la cabeza y se bendice. Pero viene de la ley ceremonial, de la ley de Moisés, donde había imposición de manos. ¿Okay? La imposición de manos para consagración de los sacerdotes y de los animales. Ahora, ¿qué significa consagrar? Consagrar no es lo mismo que santificar. ¿Okay? Santificar es apartar con un propósito, del término hebreo kadesh. Consagrar significa dedicar totalmente por una cantidad de tiempo completamente, del término hebreo malei. Consagrar, santificar. No todos los que son santos son consagrados. Todos fuimos apartados con un propósito, santos. Pero muy pocos hermanos están consagrados. ¿Estamos de acuerdo? Son 2 términos distintos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se santificaba algo o se consagraba algo, se imponía las manos. En las fiestas judías, las cuales son 7 fiestas judías, porque 7 es número perfecto en numerología. 7 es perfección. ¿Están todos de acuerdo? Son 7. ¿Cuántos días de la semana? 7, ¿verdad? Entonces 7 son los días. 7 son las fiestas. Pesaj, Pascua, panes sin levadura, primicias,
semanas, trompetas, expiación y tabernáculos. De memoria, ¿va? ¿Sí? ¿Listos? Bueno, eso ya es otra cosa, perdón. Entonces, 7. Había una fiesta, que es la fiesta de expiación, donde el sumo sacerdote, miren, cuando se consagraba a un sacerdote se imponía las manos. Es santificar y consagrar. En la fiesta de expiación, que en hebreo se dice día de expiación, Yom Kippur, de la palabra kapar, que significa cubrir, calmar la ira, consagrar. La idea de kapar es que expiar, expiación. Esta idea, los sacerdotes, el sumo sacerdote, el día de expiación, de esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, pero tengo esta clase grabada en 3 horas, con mis notas. Lo voy a explicar por arriba, porque tengo mucho que decir de esto. Voy a explicar lo más importante, ¿ok? Dice, el sumo sacerdote imponía las manos sobre los animales que se iban a consagrar para sacrificar, para quemar. Había una en el día de expiación, porque ¿cuántos se sacrificaban en el día de expiación? 70 animales. Y específicamente, ¿cuántos se sacrificaban? 7 corderos, ¿y qué más? También 7 becerros de la vacada, ¿y qué más? Y también se consagraban 2 machos cabríos, 2 machos cabríos. Un macho cabrío se iba a dedicar para Dios y otro macho cabrío se iba a dedicar a Azazel. ¿Han escuchado la palabra Azazel? Okay. Azazel significa aquello que viene a ser maldito. Uno es para Dios y otro es para la maldición. ¿Qué hacían? El sumo sacerdote, todos los sacerdotes participaban en todas las fiestas judías, de la Pascua, de los panes sin levaduras, de las primicias, de las semanas, de las trompetas, pero el día de expiación solamente el sumo sacerdote era el que hacía todo, porque tenía que entrar hasta el lugar santísimo para presentar la expiación por todo el pueblo de Dios. ¿Todos me están siguiendo? Ok. Pero antes de hacer eso, lo que se hacía es que se echaban suerte sobre los 2 machos cabríos. Esto todo lo explica en Levíticos, en el libro de Números, para verlo. Traían los 2 animales, 2 machos cabríos, y echaban suertes. Y una suerte caía sobre un macho cabrío, y esa suerte decía para Jehová, y la otra suerte caía para Azazel, aquel que es maldito. ¿Qué pasaba? Cuando se hacía esto, se echaba suertes, una era para Jehová, otra era para Azazel. Traían los 2 machos cabríos, los presentaban ante el templo, se preparaban, y entonces sobre el macho cabrío que había caído la suerte de Jehová, ponían las manos, lo santificaban, lo consagraban y luego lo quemaban totalmente para Dios, porque es para Jehová. Al otro macho cabrío, que se le llamaba Azazel, se le ponía las manos y ese macho cabrío sería llevado fuera de la ciudad, porque ese macho cabrío llevaría el pago, la redención por el pecado de todo el pueblo. Y entonces lo sacaban a ese macho cabrío afuera, le ponían las manos y se santificaba y se consagraba. Al uno se lo quemaban a Jehová, al otro para ser maldito fuera. Y ese macho cabrío, el segundo, Azazel, de la palabra hebrea de la maldición, se llevaba fuera de la ciudad, fuera del campamento, cuando era campamento, a un lugar inhabitado. En el hebreo, un lugar inhabitado es un lugar donde no se puede vivir, donde no se tiene acceso para vivir. Lo que hoy en día se entiende como un barranco, un lugar que no se puede. ¿Quién vive en un barranco? Pues nadie. Eso es lo que en hebreo significa inhabitable. Entonces, ¿qué se hacía? Se ponía las manos, el sumo sacerdote, que el día de expiación no se viste como se viste todos los otros días, se viste de blanco, ¿ok? Pone las manos y entonces
colocan a un levita que lo saque fuera de la ciudad y ahí lo llevan y llevan a Azazel, ahí van, fuera de la ciudad y van a buscar un lugar inhabitable. ¿Ok? Lo sacan fuera de la ciudad, lo llevan a un lugar inhabitable, lo toman y lo matan. Y pues ya no puede vivir. ¿Ok? La imposición de manos era para santificar, para consagrar los animales y los sacerdotes. Ahora, yo esto para la mente que tiene sabiduría. Jesús fue nuestro holocausto a Jehová y aquel que fue colgado en un madero, maldito todo aquel que fue colgado en un madero. Y fue a un lugar inhabitable. Es lo que dice Hebreos capítulo 13. Salgamos fuera de la ciudad y llevemos su vituperio, porque Jesús llevó el precio de nuestros pecados. ¿Ok? Muy bien. Esta enseñanza de la doctrina del bautismo la entendía bien el judío. Cuando se ponen las manos es para bendecir, cuando se ponen las manos es para santificar, cuando se ponen las manos para consagrar. Un sacerdote o un animal, ellos lo entendían bien, ellos no tenían problemas entendiendo las manos. ¿Ok? Luego, cuando viene Jesús, hermanos, la manera en que Jesús empezó a sanar en algunas veces y los apóstoles después era que imponían las manos. Esta era una práctica que los judíos tenían, porque el judío bendecía a alguien imponiendo las manos y realmente cuando va a sanar a alguien pues le estás dando una bendición. Ellos lo utilizaron, por eso dice el libro de los Hechos que imponían las manos sobre ellos, ponían las manos y eran sanados. La imposición de las manos también era ¿para qué? Para la sanación, dice la Escritura, para bendecir. Jesús, Mateo 19, 13 al 15 dice que le trajeran unos niños y él les imponía las manos y los bendecía. No era para sanar, era para bendecir. Pero otras cosas fue para sanar. Los apóstoles, por ejemplo, en Marcos capítulo 16 al 20, veamos Marcos 16 al 20, dice así, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no los hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. Ahora, esta doctrina era un tiempo solamente, porque eran las señales que seguirían a los que creerían. Versículo 19, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándose al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Los apóstoles ponían las manos y la gente sanaba. Eso era lo que hacían. Increíble, sí. Pero las señales eran para que la gente creyera que ellos estaban siendo mandados por Jesús. Y las señales no son para los creyentes, sino para los incrédulos. Primera carta de Corintios 14, 22. O sea que se hace una señal no para el que ya cree, se hace una señal para que la gente que no cree, crea. Y esto lo digo y es muy importante. Hechos 14, en el versículo 13, indica lo que los apóstoles hacían. Hechos 14, versículo 3, dice: por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo confiados en el Señor, dice, el cual daba testimonio. Él daba testimonio. ¿Quién? Jesús, Dios. A la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y qué, y prodigios. Los apóstoles hicieron muchas señales y qué, y prodigios. Pero en Hechos capítulo 5, versículo 12 indica también esto: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por qué? Versículo 15, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y les ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cae sobre alguno de ellos. Y la idea era que los apóstoles podían sanar con la imposición de las manos. ¿Ok? Pero algo que tenemos que entender, hermanos, es que el hecho que tenían el
poder de sanar con la imposición de las manos no indica que cada que las ponían sanaban, porque las señales son para que el incrédulo creyera. Porque Pablo está en Corintio, bueno, no está en Corintio, pero cuando manda la carta dice Pablo, para que no me venga yo a ensalzar a causa de las visiones, dice, me ha dado el Señor, ¿verdad? Alguien que me abofetee, dice, y en pocas palabras, tiene un aguijón en la carne. Pablo, hermanos, tenía el poder de sanar, ¿sí o no? Pero no se podía sanar. Porque la imposición de manos para sanación no nomás era todo el tiempo. El propósito era que la gente creyera en la palabra de Dios. Se hacía un milagro y todos, wow, y la gente creía. Pero Pablo no dijo, ok, estoy enfermo, tengo un aguijón en la carne, no sabemos qué era, pero entonces cuando soy débil, entonces soy más fuerte. No dijo Pablo, ok, me quiero sanar y ya me sané. No pudo hacer eso Pablo, porque no había necesidad de una señal, porque las señales eran para que creyeran la gente que no creía. ¿Todos me siguen? Luego Pablo le escribe una carta a Timoteo, y Timoteo sufría mucho del estómago. Mucho del estómago sufría. Entonces le dice Pablo, si Pablo cuando vino dijo, ¿sabes qué? Te voy a sanar, siéntate aquí, ya está sanado. No pudo, porque era el Señor el que daba los milagros, con el propósito de que la gente creyera. Entonces, tú te vas a dar cuenta que la sanación que hay en la Biblia tiene un propósito, que la gente que no cree, crea. Pero el día de hoy, hermanos, viene la gente a un mundo religioso. ¿Y de qué estás enfermo? Ven y viene una persona y dice que es apóstol y no puede ser apóstol para empezar, ¿ok? Entonces, le pone las manos sobre la cabeza y lo avienta, y ya eres sanado. Y tú también ven acá, tú. Y a veces ni los toca, a veces así las hace todo, y todo se cae, hermanos. ¿Lo han visto ustedes? O sea, una persona que no sabe la doctrina de bautismo dice, es que hermano, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser? Mira, venía con una silla de ruedas y ya salió caminando. Digo, miren, yo conozco un hermano, años en el evangelio, hermanos, Estados Unidos. Por muchos años fue bautista. Y tenía la tentación de ver estas campañas de sanación que hacían los que se llamaban apóstoles en el mundo religioso. Y dice que una vez fue bien temprano, hermanos. Fue bien temprano. Y dice que pues no se percataron, y él entró y tenían una junta. Así, estaba explicándole a todos una junta, así como ustedes se está explicando. Y que dice, pues yo me voy a sentar. Y en la junta era esta. Dice, ok, cuando salga tal persona y haga esto, ustedes van a hacer esto. Y luego dice que en la parte de atrás del auditorio había sillas de rueda, muletas. Y entonces, ¿qué hicieron? Acabaron la junta y dice, pues yo me paré y yo lo seguí. Y dice, ¿usted qué va? Agarre, ¿qué quiere? No, pues muletas. Y se fueron. Entonces, cuando se hizo la campaña, ya en la noche, hermanos, pues ellos dicen, les explicaron que no podían llegar todos a la misma vez que llegaban. Entonces, cuando llegaron y se les andaban por todos lados. Entonces paró aquel que era apóstol, según, y dice, ok, dice, ahorita van a recibir bendición todos. Bendición. Y decía, ok, si aquel que está en silla, pasen al de silla. Y venía al de silla de ruedas, ¿verdad? Y pues él venía. Y la gente pues no sabía quién era, ni que habían tenido una junta. Y le ponía las manos, y yo en el nombre de Jesús, levántate, párate de esa silla. Y el hombre como que hacía el esfuerzo y se paraba, hermanos. Estoy hablando en serio. El hermano quedó tan desilusionado, porque era un teatro. Y el gobierno, hermanos, en Estados Unidos puso muchos de estos lugares como fraude a la gente. A ver, si tienes el don de sanidad por tus manos, dices tú, vete al hospital y levántame a todos. No, es que no tienen fe. Si no es que no tengan fe, es que tú no tienes el don de sanidad. Vete a un hospital. No lo puedes hacer. Pero los apóstoles lo podían hacer porque era un
don de sanación temporal. Ya después no iba a ser necesario. Esa es la idea general de la imposición de manos. Por eso no pudo sanar ni a Timoteo. Lo hizo con muchos otros, Pablo, pero no lo hizo con él. Pero cuando una persona lee la Biblia, vamos a ir a Hechos capítulo 8, ¿ok? 8, versículo 9. Hay mucha gente que se acerca a la iglesia por diferentes intereses, ¿verdad? Hay unos que se acercan a la iglesia porque le gusta una muchacha de la iglesia. Y se acerca a la iglesia. No me gusta y pues ahí va, yo voy. Y se sienta y ahí va. La muchacha ya no viene y ya él no viene tampoco. Muchos se acercan para pedir ayuda. Le dan su ayuda y ya no regresa. ¿No es cierto? No es nuevo. En Jesús, 5,000 les dio de comer y luego se regresaron. Eso no es nuevo. Ahora, en cuanto a la imposición de manos, hermanos, había un hombre que se llamaba Simón, el cual era mago. En 8:9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, que entró, lo vemos después, no porque creyera, hermanos, sino porque dijo, es que yo engaño a la gente y esa es mi fuente, y realmente estos trucos de magia no me los sé. Entonces lo voy a seguir. Y cuando decía, es que estaba atónito, dice, esto está increíble. ¿Cómo le hace? Porque el mago trata de copiar al otro mago. Entonces, ¿cómo le hace? ¿Cómo? Estoy sorprendido, sana, y esto es de verdad. Pero él pensó luego en signo de blancas, en signo de dracmas, en signo de denarios, en signo de pesos, en dólares. Es lo que pensó. Digo, esto es, si yo llego a hacer esto, tremendo. Ahora, el que lo hacía era Felipe, el cual no era apóstol. Ahorita explico eso, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjate, ¿quiénes los imponían? Los apóstoles. Venía el apóstol y le imponía la mano a la gente y recibían el Espíritu Santo. Y como consecuencia, a unos les daba el don de hablar en lenguas, a otros el don de profecía, a otros el don de enseñanza, porque no había Nuevo Testamento. Así que el Espíritu les daba ese don a través de las manos de los apóstoles. Imponían las manos y tenían el don. Y algunos don de sanación. Entonces, Felipe recibió el don de sanación por los apóstoles, porque Felipe no lo podía pasar. Y dice, versículo 10, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí ya vemos la intención de Simón. O sea, él dice, ok, Felipe no tiene el poder, porque si Felipe hubiera tenido el poder, Felipe le pone las manos. Pero eso no, ¿quién lo tenía eso? Los apóstoles. Entonces, cuando vinieron los apóstoles, le impusieron las manos a los discípulos y recibieron el don del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua, empezaron a hacer señales. Los dones espirituales, ¿verdad? Dones espirituales temporales. Cuando Simón ve eso, dice, no, yo aquí, ustedes me dan eso, yo me hago rico. Yo aquí ya la tengo. Fíjate, vemos la verdadera intención de Simón. Ahora, aquí hay una pregunta que me hicieron en el descanso y la voy a aplicar aquí. ¿Se había bautizado Simón? Sí. ¿Sí se había bautizado? ¿En el bautismo que había mandado Jesús? Sí. Pero no miramos su intención hasta después. Y dice, versículo 19.
diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esto indica que los creyentes no tenían ese poder sino los apóstoles. Esto indica que Felipe podía sanar, pero no podía pasar ese poder, porque al oírlo los apóstoles ellos vinieron. Esto indica también que ellos imponían las manos y entonces había dones espirituales temporales y entre ellos eran milagrosos. Pero ¿para qué era el milagro? ¿Para qué era el prodigio? ¿Para qué era la señal? Para que la gente que no creía, ¿qué? Creyere. Simón creyó. Digo, esto no es magia, esto es en serio. Se ve su intención. Entonces, versículo 20, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante, ¿qué? De Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjate, no le dijo a Simón, Simón, te voy a tener que volver a bautizar porque no entendiste. No. El hecho que Simón no entendiese o no haya hecho correctamente o no haya tenido la intención correcta, no indica que se le vuelve a bautizar, porque solamente hay un bautismo, hermanos, y no vas a crucificar a Cristo a cada rato. El hecho que una persona no entienda su bautismo no quiere decir que el bautismo no es válido. No es que pues yo no entendí, pues va otra vez. No quieras apaciguar tu conciencia. Aquí lo que está indicando es que Pedro, un apóstol, hubiera dicho, ¿sabes qué? No está recto tu corazón, ¿sabes qué? Vamos a bautizarte. No, dijo, arrepiéntete. Eso es lo que hace una persona, arrepentirse. Porque el hecho que él no haya hecho las cosas correctas no indica que Dios no lo hizo correcto. Porque decir que la persona no hizo las cosas correctas, Dios no lo hizo correcto, es incongruente. Todo lo que Dios hace lo hace correcto. El hecho que el árbol no está dando sus frutos de arrepentimiento no indica que se le va a volver a bautizar. Porque yo he escuchado de gente que siguen viviendo en el mundo como si no se hubieran bautizado. Hermano, es que bautíceme otra vez. Y luego siguen viviendo en el mundo y, hermano, ya otra vez bautíceme. Y luego otra vez, pues ¿cuántos va? Es que usted dijo doctrina de bautismo, sí, pero no de esas. Es que no de esas. ¿Por qué? Resulta, hermanos, que uno de los grandes errores es que el predicador que tiene la bendición de tener sostenimiento, hace reportes. Entonces, llega un predicador nuevo a una congregación, ¿va? Y luego a los ancianos que lo están sosteniendo le tiene que decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la obra? Los resultados. Híjole, no, pues, no entendió, pues lo voy a bautizar. Y tampoco. Y empieza a bautizarlos otra vez a todos. 20 bautismos. 20, sí. Bueno. Porque piensan en ese número en vez de lo que es correcto. Si te invitan a predicar una campaña y alguien se bautiza, no indica que hubo triunfo. Porque el bautismo no indica si hubo triunfo o no hubo triunfo, hermanos. Porque uno predica y el resultado lo da Dios. Yo he predicado y no se bautiza nadie. Y no por eso me voy agüitado, ya no prediqué mal. Hubieras predicado bien, Ricardo. No. Tú predicas y la persona se bautiza o no se bautiza. Porque uno siembra la semilla y la palabra no regresa vacía. Tal vez se bautiza mañana o pasado mañana. Tal vez en un año. Pero si yo pienso que mis bautismos es el resultado de mi obra, olvido que todo lo hace Dios. No se trata de cuánta gente bautice. Si alguien se bautizó no indica que Dios lo hizo mal. Simón no lo hizo con la intención que dijo Dios. Te bautizó, no dice, no, es que tú tienes que arrepentirte, no te arrepentiste, tienes que arrepentirte. Arrepiéntete y ruega a Dios. Tú ruega a Dios porque yo no lo voy a hacer por ti. No le digo, ¿sabes qué? Yo voy a rogar por ti porque pobrecito Simón, no. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque eso es un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos, un bautismo. Porque ¿cuántas veces murió Cristo por ti? Una vez. No lo vas a estar crucificando cada que te bautices por apaciguar tu conciencia. No, arrepiéntete si haces algo mal, porque abogado tenemos con el Padre. Pero no es que me voy a bautizar otra vez porque ya me voy a sentir mejor.
Entonces ya lo que hice antes ya no estuvo mal. No. Y la gente, hermanos, no entiende este concepto. Hubo 2 bautismos, hubo doble bautismo, o se bautizaron a los de Corinto porque era el bautismo de otra dispensación. Pero si te bautizó correctamente, no tienes que volver a bautizar, ya te bautizaste. Eso es lo correcto. Eso es lo que se indica aquí. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Puedo yo imponer las manos y que una persona sea sana? No. Yo no tengo ese poder. Felipe no lo tiene, yo no lo tengo tampoco. Por eso nuestros servicios, hermanos, no hay servicios de sanación. Nosotros sanamos el alma con la palabra de Dios. Pero no vamos a mentir. Pare de sufrir. Si nada más paran de sufrir los que tuvieron la junta. Porque después se les paga. El hermano dice que se le pagó. Se quedó disolucionado, hermanos. Eso no lo ves tú. Es una preparación, es un espectáculo, hermanos. Dinero. Es lo que busca la gente, enriquecerse con dinero. Y toman una doctrina, la imposición de las manos, y la revuelven. Entonces tenemos que entender esta doctrina para que no digan, no, hermano, es que a mí me pusieron las manos allá y paré de sufrir. No, ¿cómo que te pusieron las manos? No, eso no existe. Porque tiene un propósito. Es que, hermano, tengo el poder de sanación. ¿Quién te lo dio? Pues otro hermano. ¿Cómo que otro hermano? Si los apóstoles los pueden dar nada más. Vean lo que dice la Escritura, ¿verdad? Felipe no podía porque no era apóstol, ¿verdad? El propósito de imponer las manos con los dones espirituales era milagro. ¿Para qué? Para que la gente creyera. Cuando lo empiezan a hablar en lenguas, hermanos, Cornelio y todos los de su casa, Cornelio que era un centurión, empieza a hablar en lenguas, hermanos. Los judíos se quedaron plasmados, atónitos, dice, porque eso era una señal. Y si Dios hace eso con ellos, que son inmundos, ellos los vean como inmundos, es porque Dios los acepta. La señal tenía el propósito de que los que no creyeran, ¿qué? Creyesen, porque las señales eran para creer, Hebreos 2, 3 y 4. Ahora sí hay una imposición que se utiliza en el Nuevo Testamento que no es la imposición para bendecir, para santificar, para consagrar, para dar los dones milagrosos. Si hay una imposición, hermano, sí las hay, ¿ok? Se encuentra la imposición de las manos para encomendar a alguien. Porque mira, la imposición de las manos, hermanos, no es la parte física, es la idea, es el principio. Se impone las manos y a alguien se le bendice, ¿verdad? Yo a veces agarro a mi hijo y le tomo la cabeza, ¿verdad? Y lo abrazo y estoy orando. Que Dios lo bendiga. A veces mi hijo está allá y yo estoy acá y Dios lo va a bendecir tanto así como acá. ¿No me están siguiendo? Dios lo va a bendecir. Entonces, Jesús no andaba con qué. Jesús sanaba a gente que no andaba ni siquiera con él. Desde lejos dice, ve ya tu criado, tu siervo está sanado, tu hijo está sanado, dice. Y cuando dijo la palabra, sanó. O sea, no necesitaba. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, sí existe la imposición de las manos para encomendar. Pero no la física. No la idea de la física. La idea de encomendar a alguien. Vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, Hechos. Hechos. En el capítulo 6. En el versículo 1, todos saben la historia de Hechos 6. Está las viudas hebreas y las viudas griegas, o sea, las helenistas, las que no eran judías, pero hablaban griego y tenían las costumbres griegas, aunque eran judías. Y las eran hebreas también, pero no, las hebreas se consideran por las que hablan, por las que preservan la cultura hebrea. Entonces, cuando vienen las viudas, no se empieza a cuidar bien a las viudas y hay murmuración. Y la murmuración es que no se está cuidando a las hebreas, pero no a las griegas. Entonces las viudas griegas se quejaron y los apóstoles dicen, ok,
tenemos que, los apóstoles no se quitan de la responsabilidad. Ellos dicen, es verdad, hay un problema, lo vamos a resolver, lo vamos a solucionar. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Dicen, buscad entre vosotros, ¿cuántos varones? 7, número perfecto, 7. Busquen 7 varones que tengan estas cualidades: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les vamos a encargar la obra de cuidar de las viudas, porque nosotros no podemos dejar de la oración y la palabra de Dios. Tenemos que seguirnos en esto. Cada quien va a hacer lo suyo, no todos pueden hacer lo mismo. Entonces ellos agarran y toman a los 7, entre ellos estaba Esteban, Felipe, varios de ellos. Versículo 6. Cuando los toman, ahora los van a encomendar. Ellos ya servían, hermanos, pero ahora los van a encomendar, les van a dar una labor, un trabajo, los van a encomendar. Y dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles. La iglesia los escogió, dijo, estos son los que tienen buen testimonio y ellos del Espíritu Santo sabiduría. Entonces vinieron los apóstoles y dijeron, ok, ustedes los escogieron muy bien, nosotros los vamos a encomendar, nosotros les vamos a dar esta encomienda, esta responsabilidad, los vamos a hacer servidores de ustedes. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí no se imponen las manos para darles un don milagroso, en el caso de Felipe. No se les ponen las manos para darles el Espíritu Santo, ya eran llenos del Espíritu Santo. Se les imponen las manos para encomendar a una labor, a un trabajo. Ustedes se van a encargar de esto. Los estamos encomendando. Tienen esta responsabilidad. La idea de imponer las manos es, los vamos a bendecir, pedirle a Dios que los bendiga, pero también les vamos a entregar este trabajo, ya es de ustedes. ¿Todos me están siguiendo? Hechos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Ahora, ¿acaso no era Pablo apóstol, hermanos? ¿Verdad que sí? Era apóstol. Pero Pablo no solamente era apóstol. Pablo era apóstol, Pablo era predicador de los gentiles, y cuando dice predicador se refiere a las misiones a las cuales fue encomendado. Hechos 13, 1, 2 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, o sea negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo es el apóstol. Ministrando estos en el Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué? Y los despidieron. Aquí se presenta la primera misión de la iglesia de Cristo. Tráiganme a Saulo y a Bernabé. ¿No era ya apóstol Saulo, hermano? Sí, nada más que nadie le creía. Ahora lo van a mandar como predicador. Y viene Saulo, oran, le imponen las manos. No le imponieron las manos para hacerlo predicador, para hacerlo apóstol, ya es apóstol. Le imponen las manos para encomendarlo a esta misión. A los diáconos para encomendarlos a su labor. A Saulo y a Bernabé para encomendarlos a este viaje. Los encomiendan y los mandan. Les impusieron las manos. Se encomendó para uno. Por eso Pablo, hermanos, cuando está predicando en Corinto, mira, cuando a uno se le ha dado la responsabilidad, para que me entiendan ilustrativamente, cuando se nos ha impuesto las manos para predicar el evangelio, ya uno no se puede negar, hermanos. A veces uno se cansa de predicar, a veces uno ya no quiere predicar, a veces uno, las presiones de la iglesia, las presiones de la familia, la falta de económica, todo, dice, no, mejor me voy a poner a trabajar y ya me olvido de eso. ¿Para qué estoy en esto? Entonces Pablo dice, es que se me ha dado una encomienda. Ya no puedo, yo dice, pero tengo que hacerlo porque se me ha encomendado. Fíjate cómo dice la primera carta de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 16, dice Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ahí está, la comisión
me ha sido encomendada. O sea, si a mí me pagan el evangelio o me pagan por predicar el evangelio, perdón, tengo que predicarlo. Y si de pronto me dicen, hermano, ya no hay, ¿qué voy a decir? Entonces ya no trabajo. No, tengo que predicarlo porque se me dio una ¿qué? Encomienda. Se me dio una encomienda. Tengo que predicar el evangelio, haya o no haya. Donde quiera que esté. Muchos predicadores dicen, ya no quiero predicar, ya me cansé, ya estoy muy cansado de estudiar y los hermanos y ya no quiero. No entienden la encomienda. El predicador se le encomendó a predicar, hermanos. No tienes opción, dice Pablo. Dice, ay de mí si no anuncio el evangelio, ya se me encomendó. Ya se me encomendó, ni modo que diga ya que no. Por eso le digo a todos los predicadores que me escuchan por internet y a los que estamos presentes, ni modo, chiquito, vas a tener que predicar. ¿Querías ser encomendado? Ándele. Nadie te obligó, como nadie te obligó a ser cristiano. Pero tú quieres ser predicador, vas a tener que predicar, haya o no haya, quiera o no quiera. Si otros vuelven, yo siempre. Si la mujer dice no, yo siempre sigo. Si los hijos dicen no, yo siempre, porque tengo la encomienda. Se han hecho estadísticas que de los predicadores, hermanos, solamente el 1.5% de predicadores que reciben la encomienda ejercen esta profesión. ¿Y dónde está el otro 8.5, hermanos? Bueno, 1.5 de 10, perdón. De 10, 1.5, perdón, hermano, tienes razón. Esto es, de 10 predicadores, 1,5 predican, los 8,5 no predican. Y se llama, ¿cómo que una mitad no predica? No, es que se hizo un análisis en la iglesia de Cristo. O sea que de 10 que se gradúan, uno va a ejercer, los otros no. ¿A dónde van? Siguen siendo buenos cristianos. Y van y se sientan. Sí, echaron a perder toda la ofrenda por 2 años que se les sostuvo y no ejercieron. Olvídate de la ofrenda. La encomienda se les olvidó. No, es que hay que predicar, hermanos. Si fuera el 100, los 10 predicadores, ¿cómo sería la obra, hermanos? Rogad al dueño de la mies, porque no hay muchos, ¿qué? Obreros. Pablo dice, ni modo. Ahora, Timoteo, ¿se acuerdan de Timoteo? Era un predicador. Timoteo era un predicador, pero era bien llorón, Timoteo. Estaba joven y de todo lloraba. Dice Pablo, me acuerdo de tus lágrimas. Segunda carta de Timoteo. Vamos a ver segunda carta de Timoteo. Ahora, ¿cómo es que Timoteo era predicador? Porque Timoteo fue encomendado. Sí. Segunda de Timoteo, primera de Timoteo, perdón, capítulo 4, primera de Timoteo 4, versículo 14. En Timoteo fue encomendado. Miren, cuando hay una graduación, hermanos, por ejemplo, en las iglesias de Cristo, cuando hay una graduación, la idea de la graduación y el diploma es la encomienda, hermanos. Ya el diploma, lo demás es puro papel. Eso es papel nada más. Es la encomienda. Eso es lo que vale, la encomienda. Y la tienen que hacer ancianos. Los ancianos hacen la encomienda. Es lo que dice la Escritura. Porque los ancianos hacen la encomienda. Yo me recuerdo, hermanos, cuando nosotros recibimos la encomienda en Arkansas, había ancianos ahí presentes. Y ellos no literalmente no pusieron las manos aquí. Porque esta idea es solamente ilustrativa. Pero sí nos encomendaron, nos dieron la responsabilidad y nos dieron, hermanos, la gran labor de que vayan y prediquen el evangelio. Yo recuerdo claramente las palabras. Uno de los ancianos, un anciano fue el que predicó, el cual amo mucho en el Señor, y él predicó. Y recuerdo sus palabras, dice, va a estar difícil, va a estar fácil, y nos dijo, hermanos. Entonces, el hecho de estar ahí sentado no quiere decir que es la graduación y el diploma, no, es estar recibiendo una encomienda. Entonces, cuando yo digo ya no quiero, cuando yo lloro, porque lloro, hermanos, cuando yo ya no aguanto, digo, ya me fue encomendada. Porque hasta los predicadores lloran, hermanos. De veras. Y un montón, hermanos. Nada más que no lo hacemos frente a la congregación, pues ni que fuéramos Jeremías. No, lo hacemos a veces en silencio. A veces queremos tirar la toalla, hermanos. Pero una vez le dice Pablo a Timoteo, fíjate. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Dice,
no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Saben qué significa presbiterio? Levanten la mano, ¿quién no sabe qué es presbiterio? Ok. Presbiterio es el grupo de ancianos, el grupo de pastores u obispos. En una iglesia, en el gobierno espiritual, hay ancianos. Y esos ancianos encomendaron a Timoteo. Y Timoteo dice, ya no quiero. Dice, no descuides el don que hay en ti. No se te olvide que, no se te olvide que los ancianos te dieron esta encomienda y te impusieron las manos. No se te vaya a olvidar, porque en el momento que se te olvida, va a haber problemas. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, este tipo de imposición de las manos sí hay, pero no imposición de las manos para hacer milagros. No imposición de las manos para Azazel y para Jehová. La idea es para bendecir, para santificar, para consagrar, porque el día de hoy se consagró a Pablo para la misión, se consagró a Timoteo para dedicar al evangelio. Esa es la idea, hermanos. No se trata de la graduación de los diplomas, se trata de encomendar a alguien. Pero 8.5 de 10 predicadores, como que se les olvida. ¿Se les olvidó? Qué hermoso sería que hubiera una completa convicción en la imposición de las manos. Ahora, hay varias preguntas que suscitan de esto, muchas tal vez. ¿Pueden preguntar? No quiere decir que les vamos a contestar el día de hoy. ¿Por qué? Porque mañana seguimos, hermanos. ¿Y por qué más? Porque ya son las 9. Entonces, yo estoy acabando a tiempo porque me comprometí a acabar a tiempo. Pero esto hay mucho que ver, hermanos. Cuando un cristiano tiene esta doctrina, no va a andar, hermano, que fui allá con los de Pare de Sufrir y me pusieron las manos. Oye, ¿qué pasó? Ya sabe lo que dice la Escritura. No va a estar con que no sabes qué, dame el poder, hermano, dame el poder. No, ya sabe lo que dice la Escritura. Va a entender que la imposición de las manos tiene un propósito en la iglesia. El propósito es encomendar como a diáconos, encomendar como a gente que va a ir a misiones a predicar el evangelio. El propósito es encomendar a predicadores, aún ancianos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, no pongas con ligereza las manos sobre alguna persona que va a ser anciano. Fíjate con quién lo pones, porque el predicador es el que instituye a los ancianos en la iglesia. Es lo que dice la Escritura. Dice a Tito, por eso te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que pusieras ancianos. ¿Por qué no lo hicieron los hermanos solos? Porque ellos no pueden. Es el predicador el que lo hace. Y una vez que hay ancianos, los ancianos continúan la obra, es un ciclo. Ellos entonces hacen que haga más predicadores. Y así el ciclo va. Y qué hermoso, hermanos. Cuando un anciano recibe no tienes que agarrar a ese anciano, ven y tú ven y te voy a poner las manos, porque mis manos no tienen poder, hermano. La idea no es esto físicamente. No hay necesidad de hacer eso. No hay necesidad ni lo tienes que hacer. Pero lo que estoy diciendo es que lo que tienes que hacer es encomendar a un anciano, eso sí lo haces. Bueno, tú tienes todos los requisitos que dice la Biblia, la fe, ¿sí? La iglesia lo comprueba, ¿sí? Entonces yo te voy a encomendar como anciano. A uno no, a más de uno, porque hay que haber más de uno. Entonces establezco varios ancianos. Pero dice Pablo, no pongas con ligereza las manos sobre ninguno. Tienes que revisar bien. No, pues es que este me cae bien y pues es el que ofrenda más. Y no, eso no importa. No. Es que este es el que tiene más influencia, no importa. ¿Con quién lo pones? Porque una vez que los estableces, tienen autoridad sobre la iglesia. Entonces, ten cuidado, piénsale, porque no sea que se te vayan a voltear. Que luego se les olvide la labor que hacen, se enseñoríen de la congregación. Como pasó en una congregación apenas el año pasado. Se establecieron ancianos, hermanos, para cuidar al rebaño. En menos de 3 meses se fue más de la mitad de la congregación. ¿Por qué? Pues se enseñorearon. No, aquí mandamos y lo que nosotros digamos. No, el pastor pastorea, cuida las ovejas porque ama al Señor. Esa es la imposición de manos. Con eso quiero terminar, hermanos. Hay mucho que decir y poco tiempo de explicar, pero mañana continuamos. Y mañana tenemos más tiempo. Tenemos 4 horas. Dices tú, no, hermano, ¿cómo 4 horas? Es mucho, pero entiende. Si el cristiano recién bautizado tuviera esta doctrina, hermanos,
¿Batallaríamos con él mucho, hermanos? No diría, no, es que me fui, hoy no fui con ustedes porque me fui allá a adorar. Pues, ¿cómo que te fuiste allá a adorar? ¿Cómo está eso? No, es que allá imponen las manos, hermano, y paré de sufrir. ¿Cómo? No, espérame. ¿Podrías entender lo que dice Dios? Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de las manos. Mañana vemos unas clases, hermanos, resurrección de los muertos y el juicio eterno, hermanos. Totalmente importante. ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Dice uno. Voy a resucitar todo gordo, hermano. Mañana vamos a ver eso. Hermano, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Mañana, lo vamos a detallar mañana bien. Pero si no vienes, pues no viniste. Y si Dios permite, mañana continuamos, hermanos. Más preguntas, mándenlas por internet. Preguntas, mándenlas. Yo voy a compartir mis notas con ustedes al final del seminario, pero preguntas, déjenos saber, hermanos. Suscitan muchas. A veces le digo a los hermanos, yo te voy a contestar, no quiere decir que lo vas a entender. Porque a veces requiere madurez para comprender ciertas cosas. Pero no se te va a olvidar mi respuesta. Y cuando llegue ese momento vas a decir, por eso el hermano dijo esto. Vas a empezar a conectar todo. Porque es solamente el rudimento de la doctrina de Cristo. Dios les guarde y les bendiga, hermanos. Que pasen una excelente noche, hermanos, hoy día viernes. Y una vez más, shalom, que la paz de Dios esté con ustedes siempre. Dios los bendiga.